Bienvenidos a la lectura fundamental, contrato de mandato y contrato de depósito. Módulo Contratos Civiles. En el escenario empresarial y comercial, los negocios se realizan atendiendo las dinámicas sociales, económicas, legales y tecnológicas, garantizando el intercambio de bienes y servicios en tiempo real, sin que medien más requisitos que los estrictamente establecidos para su desarrollo. El cosmos jurídico pone a disposición de los actores de las relaciones negociales una herramienta que permite encomendar la suscripción de acuerdos mediante un tercero, quien los ejecuta en nombre y riesgo de quien lo encomienda. Esta tipología contractual se llama mandato. Contrato de mandato. Es una figura jurídica con una larga evolución histórica, la cual se ha adaptado a diferentes sistemas legales y culturales. A lo largo de la historia, el contrato de mandato ha transformado las prácticas contractuales en torno a los negocios privados. A continuación analizaremos los periodos romano, germánico, canónico y moderno. Derecho romano. El contrato de mandato tiene sus raíces en el derecho romano. En el derecho romano se conocía como mandatum, y era un contrato por el cual una persona, mandante, otorgaba a otra persona, mandatario, la autoridad para llevar a cabo actos jurídicos en su nombre. La importancia del mandato en el derecho romano radicaba en que permitía a los ciudadanos delegar tareas en otras personas sin perder la capacidad de actuar jurídicamente en su nombre. Además, el mandato era una forma de garantizar la protección de los intereses de los ciudadanos en el ámbito comercial, ya que el mandatario estaba obligado a actuar siempre en beneficio del mandante. El mandatario tenía la obligación de actuar de manera leal y en beneficio del mandante. Esta figura se aplicaba desde cuestiones comerciales hasta asuntos personales. Derecho germánico. Durante la Edad Media, las costumbres germánicas influyeron en el desarrollo del contrato de mandato en Europa. En estas sociedades existían prácticas similares que consistían en autorizar a una persona para actuar en nombre de otro para atender asuntos legales y comerciales. Derecho canónico. En la Edad Media, la Iglesia Católica aportó de manera significativa en el desarrollo del derecho contractual, incluido el contrato de mandato, a través del compendio canónico, el cual se utilizaba en cuestiones relacionadas con la administración de bienes eclesiásticos y asuntos legales. Derecho civil moderno. El contrato de mandato se incorporó en los sistemas legales civiles de diferentes países. Se desarrollaron códigos civiles y se establecieron reglas más claras para este tipo de contrato. En muchos países se reconoce como una forma de contrato que permite a una persona mandante autorizar a otra mandatario para realizar ciertas acciones en su nombre. Los abogados y representantes legales actúan como mandatarios de sus clientes, tomando decisiones en su nombre y defendiendo sus intereses en los tribunales. En este sentido, el mandato es una pieza clave en el correcto funcionamiento del sistema judicial. Ahora bien, en el ordenamiento colombiano, el mandato corresponde a una tipología contractual que aplica tanto al ordenamiento civil como al comercial, cada uno con características particulares. En este caso, desarrollaremos la figura del mandato civil y en atención a la disposición legal contenida en el artículo 2142 del Código Civil colombiano. Este se refiere al contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. La persona que concede el cargo se denomina mandante y la que lo acepta apoderado, procurador
y en general mandatario. 1893. Importante. Recuerde que los negocios sobre los cuales recae el mandato generalmente son actos jurídicos y ejemplos de ellos son los contratos, la administración de un patrimonio, cobros, entre otros. Generalidades del mandato. Partes. Involucra a dos partes, el mandante y el mandatario. El mandante es la persona que otorga la autoridad a otra. El mandatario para que actúe en su nombre y representación en la realización de ciertos actos o tareas. Las partes pueden estar constituidas por uno o más mandantes y uno o más mandatarios. Las personas que se encargan de negocios ajenos deben declarar prontamente si aceptan o no el cargo. En caso de mediar silencio por un término racional, este se considerará como una aceptación. Forma del contrato. El contrato de mandato puede celebrarse de manera oral o por escrito. Por regla general, el contrato de mandato es consensual y se perfecciona con la aceptación expresa del mandatario, de conformidad con lo establecido en el artículo 2150 del Código Civil. De manera excepcional y según disposición legal, este contrato puede ser solemne. Ejemplo de ello es la constitución de poder para toda clase de procesos. Contenido del contrato. El contrato de mandato debe especificar claramente las tareas o actividades que el mandatario llevará a cabo en nombre del mandante. Estos actos o tareas específicas deben estar definidos en el contrato. Revocación. El mandante tiene el derecho de revocar el contrato de mandato en cualquier momento, salvo acuerdo en el contrato. La revocación puede ser unilateral, pero el mandante podría tener que compensar al mandatario por cualquier pérdida razonable en la que incurra debido a la revocación. Compensación. El mandatario tiene derecho a una compensación por sus servicios, a menos que el contrato establezca lo contrario. La compensación generalmente se acuerda entre las partes y se especifica en el contrato. Responsabilidad del mandatario. El mandatario debe actuar con diligencia y cuidado razonable al llevar a cabo las tareas encomendadas. Si el mandatario incumple sus obligaciones o actúa de manera negligente, puede ser responsable ante el mandante por los daños y perjuicios causados. Ojo a esto. Es muy común que suceda esto en la propiedad horizontal. Cuando se entregan esos poderes, según la Ley 675 de 2001, y en las convocatorias que hacen los conjuntos residenciales o DPH a sus copropietarios, en los cuales les dan una oportunidad de que si no van personalmente, deleguen a una persona o un mandato con poder para ser representado. Duración del contrato. El contrato de mandato puede tener una duración determinada o ser indefinido, según lo acordado por las partes. Clases de mandato. Cuando el mandato aplica a un negocio determinado, se considera que es de tipo especial, y cuando versa sobre todos los negocios del mandante o varios negocios de manera transitoria o duradera, se denomina general. Leal Pérez, 2023. En este orden de ideas, el artículo 2156 del Código Civil establece que si el mandato comprende uno o más negocios especialmente determinados, se llama especial. Si se da para todos los negocios del mandante, es general, y lo será igualmente si se da para todos con una o más excepciones determinadas. 1893. El mandato puede otorgarse verbal o escrito, pero siempre se compromete a mandante y la responsabilidad del mandatario será hasta la culpa leve en el cumplimiento del negocio o negocios que se le encomiende.
Administración del mandato. Para lograr el acuerdo sobre el cual versa el contrato demandante, es necesario tener presente el cumplimiento de ciertas condiciones para su validez, entre las cuales se encuentran las siguientes. El mandante debe tener capacidad legal para celebrar el contrato. El mandatario debe tener capacidad legal para realizar las acciones o gestiones encomendadas. El objeto del contrato debe ser lícito y posible de ejecutar. Las obligaciones del mandatario deben estar claramente definidas. El mandatario debe aceptar expresamente el encargo. Ahora bien, entre el artículo 2157 y 2180 del Código Civil colombiano, se describen una serie de reglas para tener en cuenta para la ejecución del contrato de mandato, a saber: A. Limitación del mandato. El mandatario deberá atender de forma clara y precisa a la voluntad del mandante, ya que el cumplimiento de ésta le permitirá ejecutar correctamente los negocios encomendados. Si el mandatario excede el límite contenido en el mandato, se considerará un tercero y sus decisiones no obligan al mandante. Facultades del mandatario. Se confiere al mandatario la facultad de ejecutar negocios o actos de administración relacionados con el pago de deudas, el cobro de acreencias y créditos del mandante, perseguir a los deudores en sede judicial, interponer acciones posesorias o interrumpir prescripciones. Asimismo, podrá comprar materiales para el mantenimiento de las cosas encomendadas y contratar la reparación cuando a ello haya lugar. Si el negocio no se ve sobre las actividades descritas antes, requerirá el mandatario de un poder especial que lo faculte para su realización. Delegación del encargo. El mandatario podrá delegar la ejecución de un negocio si éste no se ha prohibido por parte del mandante. No obstante, asumirá la responsabilidad de los hechos ocasionados por el delegado como si fuesen suyos. La palabra es delegado. Responsabilidad del mandatario. Entre las responsabilidades del mandatario cabe mencionar las siguientes. El mandatario responde por culpa leve en el cumplimiento de los encargos. Sin embargo, este tipo de responsabilidad se aplica a aquel mandato oneroso o remunerado. Si el mandatario ha repudiado el encargo y en cierto modo se le ha visto forzado a aceptarlo, la responsabilidad de éste será menos estricta. Cuando el mandatario ha sobrepasado los límites de su encargo, solo responde ante el mandante y no ante terceros, salvo que no tenga suficiente conocimiento de sus poderes o que éste haya sido obligado personalmente. El mandatario responde por lo recibido de tercero y lo que ha dejado de recibir por su culpa en virtud del mandato. El mandatario puede contratar en nombre propio o en nombre del mandante. El mandatario no podrá comprar en nombre propio o por interpuesta persona los bienes que el mandante le ha ordenado vender, ni vender de lo suyo al mandante, salvo que exista una autorización expresa del mandante. El mandatario no podrá colocar a interés dineros del mandante sin su expresa aprobación, ni colocarlos al mayor interés que el que ha sido designado por el mandante, ni quedarse con el exceso, salvo que medie expresa autorización. Rendición de cuentas por parte del mandatario. En atención a lo estipulado en el artículo 2181 del Código Civil, se indica: el mandatario debe dar cuenta de su administración. Esta rendición de cuentas se documentará si el mandante no lo hubiere revelado en esta obligación.
si lo revelan de los cargos que contra él justifica el mandante. 1893. Obligaciones del mandatario y el mandante. El mandatario tiene la obligación de cumplir con las instrucciones específicas del mandante en el contrato de mandato. Esto significa que debe realizar todas las acciones necesarias para realizar los encargos asignados, siempre que estén dentro del contrato. Además, el mandatario tiene la responsabilidad de actuar con diligencia y cuidado en el cumplimiento de sus deberes. Por otra parte, el mandante tiene la obligación de proporcionar al mandatario los recursos necesarios para llevar a cabo el mandato. Esto incluye dinero, materiales y cualquier otra cosa que sea necesaria para cumplir con las instrucciones del mandante, además del pago de la remuneración estipulada si aplica el caso. Además, el mandante debe informar al mandatario sobre cualquier cambio en las circunstancias que puedan afectar el mandato. Si el mandante no cumple con estas obligaciones, puede ser responsable de cualquier daño o pérdida que sufra el mandatario como resultado. Causales de terminación del mandato. Existen varias formas de terminar un contrato de mandato, y cada una tiene implicaciones legales diferentes. Una de las formas más comunes es la terminación por mutuo acuerdo, en la que ambas partes acuerdan poner fin al contrato. También puede terminar por incumplimiento de alguna de las partes o por cumplimiento del objetivo para el cual fue creado el contrato. Otra forma de terminar un contrato de mandato es por revocación, que ocurre cuando el mandante decide terminar el contrato antes de que se cumpla el plazo establecido. En este caso, el mandatario debe seguir cumpliendo con sus obligaciones hasta que se formalice la terminación del contrato. El Código Civil, en su artículo 2189, indica las causales que conducen a la terminación del contrato de mandato: por el desempeño del negocio que fuese constituido, por la expiración del término o por el evento de la condición prefijados para la terminación del mandato, por la revocación del mandante, por la renuncia del mandatario, por la muerte del mandante o del mandatario, por la quiebra o insolvencia del uno o del otro, por las cesaciones de las funciones del mandante, si el mandato ha sido dado en ejercicio de ellas. Código Civil 1873. Mandato post-mortem. El mandato post-mortem es un acuerdo legal que se redacta para establecer las instrucciones y deseos de una persona sobre cómo desea que se manejen sus bienes después de su muerte. Claro está, solo sobre aquellos actos que dependan del deceso de aquel. En conclusión, una de las principales ventajas del contrato de mandato es que permite delegar ciertas responsabilidades a otra persona, lo que puede ser útil para quienes no tienen tiempo o no pueden realizar tareas por sí mismos. Además, al estar regulado por la ley, ofrece una mayor seguridad jurídica tanto para el mandante como para el mandatario. Sin embargo, también existen situaciones adversas a considerar. En primer lugar, es importante tener en cuenta que el mandante sigue siendo responsable por las acciones del mandatario, por lo que es fundamental elegir cuidadosamente a la persona encargada de llevar a cabo las tareas encomendadas. Además, en algunos casos, el mandatario podría incurrir en gastos adicionales que el mandante deberá cubrir. Sí, señor, cubrir. Contrato de depósito. El contrato de depósito tiene sus orígenes en el derecho romano, donde se conocía como depositum. En aquel entonces, se trataba de un acuerdo entre dos partes en el que una persona entregaba un bien a otra con la condición de que lo devolviera en el futuro. Este tipo de contrato era muy común en el comercio marítimo, ya que permitía a los comerciantes dejar sus mercancías en manos de terceros mientras viajaban por el mar. Con el paso del tiempo, el contrato de depósito fue evolucionando y adaptándose a las necesidades de la sociedad. Durante la Edad Media, por ejemplo, se utilizaba para guardar objetos de valor en monasterios y castillos.
En la época moderna, el contrato de depósito es fundamental en el mundo empresarial y financiero, ya que permite a las empresas almacenar sus productos en almacenes especializados y guardar sus ahorros en bancos. En este orden de ideas, el contrato de depósito refiere a un acuerdo legal entre dos partes, donde una persona, el depositante, entrega un bien o una cantidad de dinero a otra persona, el depositario, para que lo guarde y lo proteja. A cambio, el depositario se compromete a devolver el bien o el dinero cuando el depositante lo solicite. El contrato de depósito establece los términos y condiciones bajo los cuales se realizará la custodia y cualquier otra información relevante, como la duración del depósito, las condiciones de retiro y las responsabilidades de ambas partes. En Colombia, la legislación civil regula el contrato de depósito en su artículo 2236, indicando que en la ejecución de este se confía una cosa corporal a una persona que se encarga de guardarla y de restituir en especie. 1893. Características del depósito. El contrato de depósito presenta algunos elementos necesarios para su constitución. Entre estos podemos mencionar los siguientes. Partes involucradas. El contrato debe identificar claramente quiénes son el depositante y el depositario. Bienes depositados. Se debe especificar claramente qué bienes, fondos o propiedades se están depositando. Esto puede incluir una lista detallada de los elementos, su cantidad y cualquier información relevante para su identificación. Término del depósito. El contrato debe indicar por cuánto tiempo se mantendrán los bienes en custodia. Esto puede ser indefinido o tener una fecha de vencimiento específica. Condiciones de retiro. El contrato debe establecer las condiciones bajo las cuales el depositante puede retirar los bienes depositados. Esto puede incluir requisitos de notificación previa, formas de solicitud de retiro y cualquier restricción aplicable. Responsabilidades y deberes. Debe detallarse qué responsabilidades y deberes tiene cada parte en relación con los bienes depositados. Esto puede incluir la obligación del depositario de mantener los bienes en condiciones seguras y de informar al depositante sobre cualquier problema o cambio importante. Cláusulas adicionales. Dependiendo de las circunstancias específicas, el contrato puede incluir cláusulas adicionales relacionadas con temas como responsabilidad por pérdidas o daños, la resolución de disputas, el acceso a los bienes depositados en caso de emergencia, entre otros. Depósito bancario y depósito de almacén. Entre las variantes del contrato de depósito se encuentran el bancario y el de almacén, modalidades frecuentemente utilizadas por la sociedad independientemente de su rol civil o comercial. Depósito bancario. Es un contrato mediante el cual una corporación financiera custodia el dinero de una persona, el cliente, para que éste compense o remunere según las condiciones de plazo y cantidad. Depósito en almacén. En este tipo de contrato, una persona denominada depositante entrega para su custodia mercancías o productos individualmente identificados por un tiempo determinado, a cambio de una remuneración. En síntesis, en este escenario los acuerdos contractuales se expresan como leyes para sus participantes. El acuerdo sobre el objeto, el precio y las obligaciones derivadas de estos se constituyen como derroteros de la actividad económica, sea de carácter civil o mercantil. El estudio del contexto legal, doctrinal y jurisprudencial permite identificar, analizar y poner en práctica las tipologías contractuales más relevantes en el mundo del derecho privado. Es necesario precisar que estas figuras son herramientas legales que el Estado prevé en la legislación nacional para que los particulares adelanten sus negocios de manera libre, con disposición de sus derechos y bajo el principio de autonomía de la voluntad de las partes. Referencias: Código Civil, Ley 84,
de 1873, artículo 2142, 2150, 2156, 2157, 2180, 2181, 2189, 2236. Leal Pérez H. 2023, Manual de Contratos, tomo 2. Edición Leyer. Información técnica, contratos civiles. Unidad 4, contrato de comodato, mutuo o préstamo de consumo. Permuta. Autora Jessica Lorena Gaona Pinedo. Asesora pedagógica Diana Carolina García Martínez. Diseñador gráfico Alejandra Daza Hurtado. Leyó para ustedes Juan Carlos Tejero Medina, estudiante de Derecho Politécnico Gran Colombiano.